Pues lo voy a dar ya a grabar. Y bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todas, ongi etorri, a este foro al que le hemos llamado Foro de Intercambio de Herramientas para la Construcción de CES-MES. Estamos ya un poco cansados de usar las dos palabras, pero bueno, viene a ser un poco lo mismo, ¿no? CES, el Circuito Económico Solidario, MES, el Mercado Solidario. Este foro se enmarca dentro del convenio titulado Intercooperar para transformar la economía, que ya imagino que ya casi todos ustedes sabrán, pero bueno, que se firma se forma entre REAS Euskadi y Red Comparte, que son dos redes, dos instituciones, bueno, con los mismos valores, unos mismos objetivos, ¿no? Una misma forma de trabajar o similar, bueno, que si algo tiene de bueno la globalización, digo yo, es que nos permite a dos entes que estamos tan distanciados geográficamente colaborar y trabajar juntos por tener esos valores en común, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea es que se forma este convenio, y este foro en concreto forma parte de uno de los últimos módulos, ¿no? El convenio, que se inició con unas lecturas estratégicas de los territorios en América Latina y una exploración del mercado aquí en Euskadi, para ver de qué forma se encuentran, ¿no?, estas potencialidades o estos nuevos actores que fortalezcan o creen los circuitos económicos solidarios. Después de estas lecturas fueron las formaciones, que este es el quinto módulo de las 6 formaciones que va a haber. Fueron formaciones pues, en economía social y solidaria, en economía feminista, organizaciones habitables, y luego estos últimos módulos ya van más de lleno a los circuitos económicos solidarios o mercados sociales. Entonces, bueno, este módulo en concreto, comentar que lo que buscamos en este módulo es hacer un trabajo más en competencias, trabajando unos retos concretos en grupos que son mixtos, ¿verdad? Parte gente que proviene de la Red Comparte y gente que viene del entorno de REAS Euskadi o REAS Red de Redes. Y entonces lo que esperamos también es que de alguna forma en este módulo en el que vamos a intercambiar algunas herramientas que sirven, ¿no?, para la construcción de circuitos económicos solidarios, pues que estas herramientas pueden servir para solucionar esos retos, o por lo menos que sirvan para reflexionar y llegar a posibles soluciones a estos retos. Bueno, entonces hasta aquí un poco el contexto del foro en el que estamos. Entonces, el día de hoy vamos a presentar 4 herramientas, para eso estamos 4 ponentes. Blanca va a presentar primero el mercado social de aquí de REAS Euskadi, luego va a seguir Amaya con la auditoría social y con el sello, seguirá Álvaro con el SPG, el Sistema Participativo de Garantías, y terminaré yo con el SASA, que es el Sistema de Auditoría Socioambiental, una herramienta similar a la auditoría social de REAS, que estamos construyendo ahora mismo, y precisamente sobre ello voy a hablar. Y luego pues habrá un rato, obviamente, pues para preguntas, consultas, quejas o lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, sin extenderme demasiado, Blanca Herrera, tienes la palabra. Es que ricasco, Javi. Voy a compartiros pantalla, a ver si lo hago bien a la primera. Vale, ¿veis bien lo que estoy proyectando? Listo, ¿Sí? perfecto. Genial. Bueno, primero de todo me presento, soy Blanca Boix y soy parte del equipo de REAS Euskadi, que somos la red de economía alternativa y solidaria de Euskadi, y dentro de la red tengo 2 funciones. Estoy en el área de emprendimiento y estoy en el área de mercado social. Entonces, el mercado social en Euskadi, bueno, el mercado social, ¿no?, es un concepto que hemos ido trabajando, digamos, en el módulo anterior, que supone, qué elementos lo componen, pero un poco por aterrizarlo, en Euskadi el mercado social es la estrategia que tiene REAS Euskadi, o sea, la red, para crecer, y para crecer con un enfoque, ¿no?, digamos, económico, de impactar económicamente. Entonces, quería contaros un poco qué es o cómo es actualmente la oferta y la demanda del mercado social de Euskadi, para luego explicaros por qué hemos desarrollado la herramienta que os voy a presentar luego, que es la del buscador. El año 2020-2021 hicimos un análisis bastante potente del mercado social de Euskadi para conocer la situación actual y luego hacer un plan de acción a 5 años vista, y estos datos que os voy a presentar vienen de SESTO. Bueno, primeramente, un poco poneros en situación del tamaño que tiene el mercado social de Euskadi.
como os he dicho, el mercado social de Euskadi es la estrategia que tiene REAS Euskadi, o sea que es dentro de REAS Euskadi, por lo tanto la componen las entidades que son de la red y también entidades que están en la red confederal de REAS. Por eso el número no es el mismo el de las entidades socias de REAS Euskadi y las del mercado social. En el mercado social hay varias que, por ejemplo, hay grupos que como tienen empresas de inserción diferentes, pues se componen de más, ¿no? Entonces, en total tenemos calculado, bueno, este es un dato de diciembre de 2021, que había 116 entidades y empresas dentro del mercado social de Euskadi. Y estas entidades están en 22 sectores económicos. Pues sectores económicos como puede ser la energía, las finanzas, la alimentación, servicios de comunicación, servicios textiles, muchas también vinculadas al ámbito educativo. O sea, son 22 sectores que de hecho os voy a explicar ahora en cuáles tenemos más presencia. Bueno, un poco por ver cómo se divide ese grupo, donde más presencia tiene hoy en día las entidades del mercado social es en el sector, digamos, o en los servicios vinculados a la educación y la formación. Hay hasta 21 entidades que dan servicios en esta línea. También tenemos 18 entidades que están vinculadas a la intervención social o que ofrecen servicios vinculados a la intervención social. Hay 15 entidades que dan asesorías o servicios jurídicos, sobre todo asesorías, consultorías tipo laboral, bastantes consultoras vinculadas con emprendimiento, por ejemplo. Y luego también hay varias que están más vinculadas con la investigación y los proyectos, ¿no? Que serían otras 15, que están, pues aquí se enmarcarían también las que son más de proyectos de cooperación, de sensibilización. Y estos son un poco, digamos, la mayor o las que más presencia tienen en el mercado social. Luego, también tienen bastante presencia los sectores de, por un lado, la de alimentación y bebidas, que hay hasta 12 entidades que dan servicios en esta línea, pues desde proyectos que son de comercio justo a proyectos de tipo cestas ecológicas, supermercados cooperativos, hay alguno. Luego hay 11 entidades vinculadas a los servicios de limpieza, muchas de ellas a servicios de limpieza profesionales para más oficinas y así, más que para particulares. Hay 8 alternativas vinculadas a las finanzas y a los seguros, desde el Banco Fiare, que seguro que os suena, a otras que lo que hacen es más, están vinculadas con microcréditos, con procesos de crowdfunding y de conseguir llevar recursos pues, a colectivos o, por ejemplo, para proyectos de mujeres, como puede ser una cala a la Fondo de Mujeres. Luego también vinculados a salud y a cuidados hay 7 organizaciones. En el ámbito de lo textil, de calzado y de complementos también hay 7 entidades que ofrecen servicios y productos. Y luego ya empieza a reducirse el número de entidades que tenemos en el resto de sectores, ¿no? Por ejemplo, de vivienda y urbanismo hay 6 entidades, varias de ellas vinculadas a arquitectura, pero también ahora han empezado a entrar proyectos que son de cohousing, de modelos alternativos de vivienda. Del ámbito de la cultura y del ocio tenemos 6 organizaciones. Hay 6 organizaciones también en lo que tiene que ver con servicios de comunicación, de imagen y de imagen, porque en TICS hay 4, algunas de ellas están en más de un sector, ¿vale? Y hay 5 entidades que se dedican a la gestión de residuos. Luego, sí que es importante destacar que aunque en el ámbito de la energía solo tenemos una entidad, esta entidad es lo suficientemente grande, ¿no? Y por lo tanto, en principio, el mercado social de REAS Euskadi tiene ahí una oferta lo suficientemente significativa con Goyener, que luego a nivel estatal se complementa con otras también, como puede ser Suma Energía. Y luego en los sectores en los que tenemos menos presencia, hay algo de presencia, pero de momento es muy, muy residual, sería en hostelería y en alojamiento, que solamente hay 5 entidades. En industria y en construcción hay 3. En papelería y imprenta hay otras 3. Proyectos que generen o que den productos o servicios vinculados a muebles, menaje y decoración, que además no son específicas de eso, sino que es alguna línea que tienen, hay 2.
Hay una que ofrece electrodomésticos, otra también que ofrece un servicio muy concreto de mensajería y por último una de jardinería y bricolaje. Y esto es un poco, digamos, de cómo se compone ahora mismo el mercado social de Euskadi. Y nos parece muy importante conocer esto para entender también qué herramientas hemos desarrollado. Porque dependiendo del tipo de mercado social y de qué tipo de oferta la compone, algunas herramientas son más útiles o son menos útiles. Luego también, para que entendáis también luego cómo en la herramienta que hemos presentado, sí que queríamos también demostraros que hay 24 de esas iniciativas que tienen tiendas o espacios físicos de venta y 19 de ellas tienen tiendas online. Y luego todas las entidades del mercado social de Euskadi cuentan con una web, eso sí, no todas cuentan con perfiles en redes sociales. Y un poco entrando al meollo, ¿no? Esto es lo que es el mercado social de Euskadi, la oferta, pero luego cómo interactúan, ¿no? Entre ellas, cómo va ese consumo interno y esas ventas internas. Bueno, se estima que el último dato, que es de 2020, el número total de clientes corporativos que tenía el mercado social eran 16.000. Y si os fijáis, de esos 16.000 que tenían entre todas las entidades del mercado social, solo 234 son del mercado social. Es decir, se compra muy poco dentro del mercado, bueno, se vende muy poco dentro del mercado social. De media, los clientes que tiene el mercado, cada una de las entidades que sean del mercado social son 3, que es muy, muy poco. Es decir, que el 1,43% de los clientes son del mercado social, el resto son todos de fuera. Eso significa que menos de la mitad de las entidades del mercado social realizan, bueno, no es que signifique, pero es otro dato que tenemos, y es que menos de la mitad de las entidades del mercado social realizan ventas dentro del propio mercado social. Es decir, que hay entidades que tenemos que las otras 89 no les compran nada. ¿Vale? En total, los ingresos provenientes de las ventas dentro del mercado social son 2 millones, que bueno, es una cantidad bastante, ¿no? Parece como una cantidad importante, pero si luego te fijas en la facturación total de las entidades, que son 150 millones, pues ese dato ya se queda muy lejos, ¿no? A ver, ¿hay alguien con un micro abierto? Vale, gracias. Y lo mismo pasa con el consumo interno. Cada vez hay más entidades que consumen dentro del mercado social, pero el porcentaje de su consumo se ha reducido. El 75% de las entidades dicen que consumen, bueno, dicen no, han demostrado que consumen aunque sea en una entidad del mercado social, pero si luego miramos el importe de las compras, de media ese importe es solamente un 10%, que es muy, muy bajito. Entonces aquí hemos estado haciendo un análisis de cuáles son los motivos. Si el problema es que no ofrece, el mercado social no ofrece lo que necesitan las entidades, o si es que se desconoce. Entonces, bueno, en realidad es un combo entre ellas, ¿eh? Pero hay un gran problema que tenemos detectado, y es que aunque las entidades sí, que veis ahí el dato de el 94% de las entidades dicen tener criterios de consumo responsable, luego eso no va en coherencia con las compras que hacen dentro del mercado social, y es por ambas cosas, porque o no existe o no conocen que exista ese servicio. Entonces, que hemos en Reas Euskadi, esta reflexión nos lleva tiempo de qué podemos hacer para que se consuma más internamente, pero también externamente, qué tipo de herramientas pueden ser útiles para esto. Históricamente el mercado social de Euskadi ha hecho cosas como ferias de economía solidaria, que las hemos descartado por el tipo de oferta que tenemos. Las ferias funcionan muy bien cuando tienes un producto tangible para consumidor final. Pero si, por ejemplo, como nos pasa a nosotras, tienes muchas entidades dedicadas a servicios que son servicios muy personalizados, eso en una feria es muy difícil de vender. También sacábamos cada año un catálogo del mercado social, pero era un catálogo muy genérico. Entonces la gente se quedaba con los nombres de los proyectos que había, pero luego, por ejemplo, no sabían si podían comprar algo como quiero desarrollar una aplicación móvil. Pues en el catálogo eso era difícil identificar quién te podía hacer eso. O yo qué sé, quiero comprar lechugas. El catálogo te dice cuáles son del sector de alimentación,
pero el sector de alimentación no significa que vendan eso en concreto, ¿no? Entonces, dándole una vuelta, ¿cómo podríamos hacer esto más sencillo y que fuera mucho más fácil identificar qué productos y servicios se pueden comprar dentro del mercado social? Es cómo llegamos a desarrollar el buscador del mercado social, que es un buscador online, pues un poquito, digamos, como puede ser, probablemente todas conocéis Google, ¿no? Que tú buscas lo que necesitas y te salen unos resultados, pues el buscador del mercado social busca hacer eso mismo, pero dentro del mercado social. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? Claramente lo que estamos buscando es visibilizar y facilitar el acceso a los productos y servicios. Eso sí, no somos un marketplace, que esta es una de las primeras preguntas que todo el mundo nos suele hacer. ¿Se puede comprar dentro del buscador? No se puede comprar, porque el desarrollar un marketplace, un Amazon, digamos, de la economía solidaria, es muy, muy caro. Requiere que haya detrás un proyecto de logística muy fuerte con el que no cuenta Reas Euskadi y por lo tanto no lo veíamos realista. Pero sí que veíamos que muchas de nuestras entidades ya tienen sus propias tiendas online y por lo tanto esto puede ser un canal para que se vea. Y como todas ellas tienen webs dentro del buscador, es muy sencillo visibilizarlas porque tú en cuanto dices, yo qué sé, quiero comprar lechugas, te aparecen qué 3 te pueden ofrecer lechugas y tú ya luego vas a su web. Y cada una, pues si una tiene una tienda desarrollada, pues compras directamente en la tienda. Quien tenga un espacio físico, vas al espacio físico. Importante también comentaros en qué fase se encuentra el buscador del mercado social. La primera fase, que ha sido más ardua de lo que esperábamos, que ha sido el desarrollo técnico, ya lo hemos completado, ya el buscador funciona. Ahora estamos entre la fase 2 y 3 y es que necesitamos que todas nuestras entidades metan su información, porque al final son las propias entidades quienes meten esa información de qué es lo que compran y venden para que luego se pueda buscar. Y por otro lado, paralelamente estamos desarrollando una campaña de comunicación que primero va a ir a lo interno, a que las propias entidades conozcan la herramienta y luego ya vamos a difundirla a nivel Euskadi, que es a quien abarcamos con el mercado social de Euskadi. La web, por si queréis entrar, que ahora mismo está un poco caótica porque estamos en plena reestructuración, es mercatusociala.eus/bilatzaia, que bilatzaia significa buscador en euskera. Y un poco para enseñaros he hecho algunos pantallazos, ¿vale? Como os digo, ahora mismo está caótico y busca un poco raro porque estamos ajustándolo, pero un poco la idea es que cuando tú llegas, lo primero que te sale es una barra de búsqueda. En esa barra de búsqueda tú pones qué es lo que estás buscando. Pues estoy buscando hacer una página web o estoy buscando un catering. Lo escribes allí. Le das al botón de buscar y te van a salir los resultados. También en la página principal, cada mes vamos a destacar 3 ofertas distintas que veis ahí. Esas, a ver, creo que no puedo señalarlo. La idea es también aprovechar el buscador para visibilizar cada mes un sector o nuevas entidades que entren en el mercado social. Una vez que tú haces la búsqueda, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si buscas página web, te sale, hemos encontrado 3 entidades. Cuando haces clic en cada una de las entidades, te lleva al enlace en el que esa entidad ofrece el servicio. Si, por ejemplo, la entidad tiene una tienda online, te va a llevar a la tienda online. Si solo tiene una página web, pues te va a llevar al apartado en el que describa el servicio. Pero eso lo decide la propia entidad. Luego también veréis que ahí abajo aparece una manzanita. Esa manzanita es porque hemos vinculado el buscador del mercado social con la herramienta que luego va a explicar mi compañera Amaya, que es el sello de la auditoría social, ¿vale? Para que se vea también que las entidades que participan en el mercado social son entidades que tienen un certificado que demuestra que son de la economía solidaria. Luego también se geolocalizan en un mapa para que sea más fácil también saber, pues, por ejemplo, tú puedes buscar y ver, pues mira, yo que vivo en Bilbao tengo 2 alternativas de este tipo, o yo que sé, o la tengo en Donosti. También importante, hemos generado 2 filtros que nos parecían relevantes. Uno es porque va a haber personas que probablemente entren al buscador más de una forma de, pues voy a ver qué hay. Entonces también hemos generado un filtro que es por sectores, para que igual tú no tienes muy claro qué es lo que quieres, pero te gustaría saber qué proyectos hay en el sector energético. Pues puedes hacer la búsqueda
por sectores y también puedes hacer la búsqueda por territorios. O sea, aquí en Euskadi se compone de 3 territorios, pues puedes hacer la búsqueda por territorio. Luego, si por ejemplo, volviendo a este punto, si yo me meto en ARI y le doy a más información, en la entidad de ARI, cada una de esas entidades tiene un perfil en el que se da información de qué es lo que hace, se facilitan todos sus contactos, pues teléfono, email, pueden poner también en multimedia, ya sean vídeos, imágenes, se le geolocaliza y también hay acceso a sus redes sociales. Luego también en la web hemos incorporado, voy a volver a presentaros el inicio, que sería este, veis que arriba en el menú hay tres apartados, ¿no? En esos 3 apartados, por un lado, hemos explicado quiénes somos, qué es el mercado social, vinculándolo pues, con Reas Euskadi, con qué hay detrás, ¿no? Cuáles son los valores que promueve el mercado social. Luego, una siguiente pata de cuáles son las proveedoras que hay dentro del mercado social, porque seguro que va a haber gente que entra simplemente para ver qué es el mercado social, quién lo compone, entonces también facilitarlo desde esa vía. Y por último, como antes os decía, lo hemos vinculado también con el sello de garantía que luego os va a explicar Amaya. Por intentar cerrar, que yo creo que ya, a ver, más o menos, yo creo que con esto puedo terminar. Eso, ahora mismo, el primer semestre de 2022, estamos centradas en hacer esa campaña de comunicación, en terminar de ajustar estéticamente la página web para que sea una web muy accesible, muy sencilla de entender, muy intuitiva. Y por otro lado también estamos poco a poco alimentándolo con toda la información de las entidades. Y eso es a lo que nos vamos a centrar este primer semestre que casi se está terminando. Y la campaña ya la lanzaremos después de verano. Y bueno, luego también, sin más, comentaros que para alimentar, una de las cosas que hemos hecho, porque nos parecía muy importante que el buscador, digamos, a diferencia del resto de herramientas con las que ya contaba Reas Euskadi, era la propia Reas Euskadi quien metía la información. Entonces, claro, dependía de las técnicas que estábamos dentro de Reas. En este caso nos parecía muy importante y es donde hemos metido bastante tiempo y recursos monetarios, ha sido en desarrollar una plataforma que haga autónomas a los propios proyectos para que puedan continuamente modificar su perfil. Pues si, por ejemplo, en Goyener saca una nueva línea de negocio o tiene un nuevo servicio, sea la propia Goyener quien pueda meter información sobre eso. Lo mismo con su perfil, lo mismo si cambian de sitio, si ponen nuevas tiendas. Entonces, las propias entidades pueden meterse, tienen un usuario y una contraseña y con eso alimentan el buscador y pueden actualizarlo continuamente. Y luego, por otro lado, la campaña la estamos desarrollando con otras 2 entidades del mercado social, que son Reca Multimedia y ARI, y también con el grupo de trabajo que tenemos dentro de Reas Euskadi, que es el grupo de mercado social. Y yo creo que más o menos esto es el buscador. Luego ya me preguntáis lo que sea, seguro que me he dejado 1000 cosas, ¿vale? He intentado no contar como todas las especificidades que hay detrás, pero si alguna estáis pensando en desarrollar una herramienta similar a esta, os podemos pasar todos, podemos incluso generar un usuario de prueba para que indaguéis y andéis, bueno, jugueteéis para ver si os sirve o no os sirve. Y listo, creo que le doy la palabra a mi compañera Maya. Sí, es que recasco, Blanca, muchas gracias por la presentación. Me encanta ver cómo, así como nosotros también vamos buscando cómo entrelazarnos, vosotros mismas dentro de vuestras herramientas también vinculáis, ¿no? Unas con otras. Qué bueno. Dale, dale. Estaba haciendo tiempo mientras ponías la presentación, Amaya, así que... Vale, ok. Pues voy a ello. Vale, veis bien, ¿verdad? La presentación.
Se ve, ok. Vale, pues yo soy Amaia Naveda de Reas Euskadi, soy compañera de Blanca y entre otras cosas también porque somos un equipo multifunción, me encargo de este proyecto de la auditoría social. Entonces, contaros, para empezar, que la auditoría social es la herramienta que utilizamos para medir cómo de alineadas están las entidades de Reas Euskadi con los 6 principios de la economía solidaria. Los 6 principios que me imagino que ya os los habrán contado en módulos anteriores, pero por si acaso os los recuerdo simplemente, que son la equidad, el trabajo digno, la sostenibilidad ecológica, la cooperación, el reparto justo de la riqueza y el compromiso con el entorno, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con esta herramienta es medir si nuestras entidades se están acoplando a esos principios y si van mejorando en ellos o no. Entonces, ¿qué podemos decir así como elementos clave de la herramienta de la auditoría social? Por un lado, que es una herramienta autoevaluadora. Esto quiere decir que son las propias entidades las que se evalúan. No hay una persona auditora externa que va donde ellas y les hace el check-in. O sea, son ellas las que año a año se meten en una web y rellenan los datos que sí que desde Euskadi, o sea, desde el equipo técnico, les solicitamos, ¿vale? Entonces, no es una auditoría externa, es una evaluación interna. Decimos también que tiene un carácter aglutinador porque al final con los datos que recogemos de la auditoría social hacemos los datos generales de la economía solidaria, entonces eso nos da, bueno, pues cierta potencia, ¿no? A la hora de hacer tanto sensibilización como interlocución institucional y demás, pues bueno, ir con los datos del sector de la economía solidaria es potente, ¿no? Poner en números la realidad que ya existe. Y luego, por otro lado, es una herramienta de transparencia y de comunicación, porque todos los años las entidades tienen que mirarse hacia adentro y enseñar el corazón hacia afuera, ¿no? Enseñar las tripas, dar todos sus datos y comunicarlos tanto a las personas de dentro de la entidad, o sea, entre las personas trabajadoras, socias, voluntarias, tienen que comunicar esos datos, pero también a las personas consumidoras, proveedoras y demás, ¿no? Base social con la que pueden interactuar. Entonces, estas serían como 3 claves de la auditoría social. Además, ¿qué podemos decir que es? Bueno, pues es una herramienta que nos sirve evidentemente para evaluar objetivos. Año a año se van poniendo objetivos nuevos y año a año vamos viendo si los vamos consiguiendo o si no. Por lo tanto, también es una herramienta de gestión interna, nos ayuda a esa planificación interna que hacemos todas las organizaciones en principio. Un segundo, a ver, vale. Como os he comentado antes, implica un compromiso de transparencia. Es un método que implica a todas las personas de la entidad, porque como luego os explicaré, participan todas ellas de una manera o de otra. Es también una observación constante porque todos los años nos toca mirarnos hacia adentro y ver en qué hemos mejorado, en qué todavía estamos un poquito pez y demás, y por lo tanto implica también una actitud de revisión constante también, ¿vale? Con esta diapositiva, en verdad, lo que os quería transmitir, más que explicaros en cada año lo que hicimos, es que es un proceso largo el que llevamos. Como veis, empezamos a andar en el año 2004, estamos en 2022, es decir, han pasado ya 18 años desde que se hicieron los primeros pinitos con esta herramienta. En 2004 se juntó las propias entidades de Reas Euskadi, que fueron ellas las que decidieron auditarse. Y ahí fue cuando empezaron al mismo tiempo a desarrollar la herramienta informática que iban a utilizar mientras definían los indicadores que querían medir, ¿vale? Entonces estuvieron un par de años trabajando en ello y en 2007 salieron los primeros resultados de la primera auditoría social vinculada a los datos de 2006. Entonces, a partir de 2007 se han hecho un montón de modificaciones, ha habido
diferentes procesos. Al final, bueno, la realidad es cambiante y por lo tanto la herramienta también entendemos que debe serlo, y pues cada vez que ha habido algún cambio en la Carta de Principios de la Economía Solidaria, pues se han tenido que modificar los indicadores, o en 2017, por ejemplo, se hizo una revisión exhaustiva para introducir indicadores vinculados al género y al feminismo dentro de la auditoría. También se han hecho, bueno, se ha modificado la auditoría para intentar hacer una batería básica de indicadores a nivel estatal, a nivel del Estado español, para que en todo el Estado podamos tener un mínimo de indicadores que se pregunten en todos los territorios y poder así también conseguir datos a nivel estatal de la economía solidaria. Entonces, bueno, se han hecho un montón de pequeñas modificaciones y por fin en el 2022 llevábamos ya unos años pensando en ello, no nos terminábamos de animar, pero decidimos dar el paso de crear un sello, de decir, bueno, hasta ahora las entidades están rellenando la auditoría, pues vamos a evaluar esas auditorías, ¿no? Vamos a ver si efectivamente bueno, las entidades están cumpliendo con los principios de la economía solidaria o no. Entonces, bueno, luego me voy a meter a ese respecto. Para que os hagáis una idea del volumen de la auditoría, hay 2 años diferentes, digamos. En el año 1 las entidades hacen una batería completa, digamos que hacen la auditoría completa. Esa batería completa consta de 99 preguntas que mediante fórmulas resultan en 121 indicadores, y además existe una encuesta cualitativa que se pasa a las personas socias y voluntarias y trabajadoras, digamos que para contrastar esos datos cuantitativos que se aportan. Entonces, bueno, hay 121 indicadores cuantitativos, digamos, y esa encuesta cualitativa. Entonces, con los datos que resultan de ahí, las entidades planifican unas mejoras de cara al año siguiente. Bueno, de cara a dentro de 2 años. Entonces, en el segundo año, digamos, como entendemos que están planificando esas mejoras, lo que les damos es un poco de cancha y un poco de relax, y entonces rellenan una batería más básica de indicadores, ¿vale? En el segundo año. Como veis, tampoco es tan básica porque no dejan de ser 74 preguntas, que son un montón, que mediante fórmulas generan 95 indicadores, y es verdad que en este segundo año lo que no hay es esa encuesta que se debe pasar a las personas trabajadoras y voluntarias. Y eso es, en este segundo año, en principio están ejecutando esas mejoras que habían fijado en el año 1 para, de cara al año 3, ver si han mejorado o no en los indicadores que habían definido cada entidad que querían mejorar. Entonces, ¿cómo son los indicadores que fijamos? Pues aquí os he puesto algunos ejemplos, ¿no? Os he puesto un ejemplo por cada uno de los 6 principios, y os he puesto en el lado izquierdo el indicador cuantitativo que preguntamos, que es el que rellena la persona, digamos, que está picando los datos, y por otro lado el ítem que preguntamos en la encuesta para contrastar si ese indicador cuantitativo está respaldado, ¿no?, por el sentir de la gente, de la entidad o no. Entonces, por ejemplo, respecto al principio de equidad, preguntamos por la proporción entre el salario más bajo y más alto de la entidad. Vale, pues ahí la persona que rellene el dato meterá y pues saldrá que la proporción es pues, el doble, ¿no? Pues que hay una, pues que más gana 2 veces o que gana el que menos gana, imaginaos. Pero claro, en la encuesta se pregunta si en mi entidad las diferencias salariales son razonables. Entonces, esta es la manera que tenemos de contrastar si el dato que está poniendo la persona que rellena los datos es efectivamente o está vinculado al sentir de las personas. Otro ejemplo, se contemplan medidas que mejoran los permisos establecidos por la ley en temas de conciliación de la vida familiar y laboral. Pues si esa persona responde sí, pero si luego las personas trabajadoras a la pregunta ¿mi empresa facilita que pueda conciliar la vida personal y laboral? Le ponen un 3, esta encuesta se mide del 1 al 10, ¿vale? 1 siendo no o muy poco y el 10 siendo todo. Entonces, bueno, aquí se contrasta.
Y así, no lo hacemos con todos los indicadores, porque todos los indicadores no se podrían preguntar o no tendrían esa vuelta en la encuesta, pero sí que intentamos que sea con el máximo de ellos, ¿vale? ¿Quiénes participan en la auditoría social? Pues como os decía antes, intentamos que la auditoría sea un proceso en el que participa la gran parte o toda la empresa. Por un lado está esa persona responsable que va a ser el encargado, bueno, va a ser para empezar la persona con la que yo me pongo en contacto todos los años para decirle, fulanita, hay que ponerse en marcha, hay que rellenar este año la auditoría, y ella va a ser la que ponga en marcha la maquinaria dentro de su empresa para que esa auditoría se rellene. ¿Vale? Es la persona que vela porque la auditoría se rellene y se rellene a tiempo y se rellene bien. Luego están las áreas de la entidad, todas las áreas de la entidad prácticamente participan porque en la auditoría pues, te van a preguntar temas de personal, temas financieros, temas de gestión, o sea, al final prácticamente todas las áreas van a tener que aportar datos a esa persona responsable. Y luego las personas trabajadoras de voluntariado, en el caso de que haya, también participarán vía la encuesta que os acabo de comentar, ¿vale? Y existe un comité de seguimiento que está conformado por 5 empresas de REAS Euskadi y yo como persona técnica de la red que velamos porque la auditoría se haga todos los años, revisar las auditorías, sacar los informes y demás. Vale, los indicadores pueden ser numéricos, porcentuales de sí o no, progresivos o multirespuesta. Ahora os pongo ejemplos, un sí o no. Pues, si dispones de prácticas y procedimientos para el desarrollo de eficiencia energética, la respuesta puede ser sí o no, ¿vale? O sea, no damos más opciones. Los numéricos simplemente, pues cuando se pregunta, por ejemplo, pues el número de puestos de trabajo prestados en jornadas completas, desagregados por sexo. Los porcentajes, pues como os podéis imaginar también, pues el porcentaje de compras a proveedoras de REAS Euskadi, lo que antes os comentaba Blanca sobre las compras que se hacen o no dentro del mercado social. Luego están algunos indicadores que son progresivos, como este que aparece en pantalla, que preguntamos con qué frecuencia la entidad financia tiempo dedicado a iniciativas de transformación social dentro del horario de trabajo. Entonces la respuesta puede ser nunca, al menos una vez al mes, al menos una vez al trimestre, al menos una vez al año, ¿no? Entonces, bueno, si la entidad rellena, imaginaos que nunca, pues la idea es que en esa planificación que hace de mejoras, ¿no? En ese primer año, en ese año de la batería larga, pues diga, bueno, pues para el año que viene me voy a poner como meta intentar que al menos una vez al mes dediquemos tiempo a iniciativas de transformación social, ¿no? A temas sociales, en vez de quedarnos directamente en nuestra entidad, pues vamos a aplicar ese compromiso con el entorno, ese sexto principio de la economía solidaria, ¿no? Y vamos a darle caña ahí. Y luego están los indicadores multirespuesta, que puedes pues elegir 1, 2, 3 o 4 respuestas a la vez. Por ejemplo, si la organización coopera con otras que proporcionan los mismos productos o servicios, pues aquí podría responder que coopera compartiendo local, compartiendo conocimiento, compartiendo gestión, compartiendo proyectos, que no coopera o compartiendo local y gestión, compartiendo conocimientos y local. Bueno, pues aquí se podrían dar múltiples respuestas. Esta es la herramienta que utilizamos, se llama, bueno, está alojada en una web que se llama enseñalcorazón.org. Tenemos un usuario demo, si alguna está interesada en bichear un poco, que se ponga en contacto con nosotras, ¿vale? Y le pasamos el usuario para que le echéis un ojo. Y aquí os traía, por ejemplo, un ejemplo de la devolución que hacemos de datos agregados, ¿vale? Estas son las infografías que, por ejemplo, sacamos el año pasado desde REAS Euskadi con los datos agregados de la economía solidaria de Euskadi. Hacemos una infografía que es de azul más, o sea, la genérica, ¿no? Escogemos algunos datos más representativos y los plasmamos. Y luego, desde hace ya unos años, sacamos también una infografía feminista. En este último año la llamamos Visibilizando lo aún más invisible, ¿no? Porque bueno, jugábamos durante todo el año con la idea del iceberg y demás, ¿no? De lo que se ve, de lo que no se ve. Y bueno, y pues siempre queremos sacar también o dar especial peso a
tanto a las buenas prácticas que vamos teniendo a lo largo de los años, que van mejorando en el tema del feminismo, como a las cosas que aún nos quedan por mejorar. Entonces, hasta ahora os he contado cómo es la auditoría, más o menos, y cómo, bueno, quién participa, cómo se presenta y demás. Y ahora os quería contar esta novedad que tenemos de este año, que es esa evaluación que vamos a hacer y esa certificación, ese sello que vamos a entregar. Y digo vamos a porque todavía no lo hemos hecho, o sea, no sabemos cómo va a salir. Esperemos que salga todo bien, pero es verdad que las entidades acaban de rellenar ahora las auditorías en junio y en septiembre, octubre será cuando hagamos esta evaluación y les entreguemos a cada una el sello, ¿vale? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de los tiempos en los que jugamos, en abril y mayo las entidades rellenan la auditoría, en junio están todavía la rezagada rellenándola, pero bueno, ya empezamos en junio y julio a revisar las auditorías y ver si hay cosas que nos suenan raro, pues datos que siempre, al final siempre nos equivocamos en una coma, en un tal, en un cual, y bueno, pues sí que se pasa un filtro, que lo paso yo y mis ojos, y bueno, perdón, es que me acaban de tocar el timbre y me han desconcentrado totalmente. Bueno, total, que en junio y julio se hace esa revisión, ¿vale? En septiembre y octubre es cuando esa comisión, ese comité de seguimiento de la auditoría social, con los datos ya completamente depurados, nos vamos a juntar y vamos a evaluar las entidades y vamos a ver, por lo tanto, quién es apta, digamos, para lograr el sello y quién no es apta. Y en noviembre se lanzarán tanto los datos agregados de la economía solidaria de Euskadi, pues esas infografías que os he enseñado antes, pero también se aprovechará para hacer una campaña de comunicación y de difusión del sello y todas las entidades saldrán a la vez con su sello y bueno, se intentará darle bombo en redes sociales, medios convencionales y demás. Entonces, ¿qué evaluamos? Como os he explicado antes, hay dos tipos de auditorías, ¿no? O sea, hay un año que hacemos una batería larga y otro año que hacemos una batería corta. Entonces, lo que vamos a evaluar todos los años es la batería corta, porque es la que se rellena todos los años. La larga al final se hace cada 2 y la corta, como existe también dentro de la larga, vale, es la que se hace todos los años, porque sí que nos parecía interesante poder evaluarnos todos los años. Cada 2 años se nos quedaba un poco lejano. Y de esa batería acotada tampoco evaluamos todos los indicadores porque no todos los indicadores se pueden evaluar. Hay algunos indicadores que son meramente informativos. Entonces, de esa batería acotada en realidad se van a rellenar 46 indicadores. De los 70 y 90 y tantos creo que aparecían, bueno, muchos de ellos, casi la mitad, son más informativos y más que nos sirven también para lograr esos datos sectoriales, ¿no? Entonces se van a evaluar 46. Y para que os hagáis una idea del tipo de temáticas que se evalúan, pues bueno, por un lado hay una temática vinculada al género y dentro de ahí se evalúa la participación. Todo esto, o sea, la participación desagregada por género, o sea, cómo se está haciendo esa participación, si es realmente equitativa a nivel de igualdad entre hombres o mujeres o no, pues la participación, los cargos de responsabilidad, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, el tema de cuidados, la formación también en temas de igualdad en este caso, ¿vale? Entonces hay una parte que es género. Luego hay otra parte que es equidad, y aquí está la equidad, digamos, la que no tiene que ver con el género, ¿vale? O sea, la hemos sacado de ahí, o sea, la participación en general, ¿no?, de las mujeres en concreto, la participación, los cargos de responsabilidad sobre el número de puestos que hay en una empresa, la igualdad salarial también en general, no entre hombres y mujeres, ¿vale? La transparencia, ese tipo de cosas.
En el ámbito de la sostenibilidad ambiental, pues si se tienen políticas ambientales, pues el consumo de energía y agua, consumo de papel, la prevención y recogida de residuos, bueno, otro tipo de consumos, el tema de la movilidad, se preguntan un montón de cosas. En cooperación y compromiso con el entorno, que esto es un bloque que junta dos de los principios, el de cooperación y el de compromiso con el entorno, pues se pregunta también por la participación en redes y movimientos sociales, las finanzas éticas, el mercado social, la contribución al procomún, que ahí entra todo el tema del copyleft, del software libre y demás, la accesibilidad también. Y luego, por último, estaría el bloque de trabajo que ahí se preguntaría por temas de salud laboral, tema de cuidados, regulación de prestaciones y formación. ¿Vale? Los bloques, si os habéis dado cuenta, he pasado muy rápido, pero se equiparan prácticamente a los principios de la economía solidaria. Vale, ¿cómo es la metodología que vamos a usar para hacer esta evaluación? Por un lado, y lo primero que se va a hacer es una evaluación cuantitativa, es decir, se van a coger todas las auditorías y se van a evaluar sobre 10 puntos. Previamente hemos hecho todo un trabajo de ver cada indicador con cuánta ponderación se puntúa y demás, ¿no? Cuánto vale cada indicador y cuánto vale la nota que sacas o el dato que pones en cada indicador. Entonces, sobre eso, pues una entidad va a sacar X puntos sobre 10. Del 5 para arriba es un aprobado. Además, tienes que sacar también mínimo un punto sobre 10 en cada uno de los bloques que os acabo de enseñar, género, equidad. Se le desconectó, ¿verdad, Javi? Creo. Así de golpe, imagino que sí. Vamos a darle 2 minutos a ver si... Porque yo creo que lo que le ha pasado es que se le ha paralizado algo. Igual se le ha soltado el cable, o quién sabe. Bueno, si no, mientras voy, que justo esta parte sí me la sé, la parte de quién ha aprobado, ¿no? Porque me interesa mucho para el apartado de mercado social, mientras se conecta a Maya, lo que estaba diciendo, hay que aprobar cada uno de los bloques, entonces si sacas más de 5, listo, aprobado, me seguís escuchando, ¿verdad? Claro, porque Sí. se le ha escapado la presentación, pero bueno, si mientras se conecta a ella, si sacas 5 en cada uno de los apartados, pues ya asumimos que está aprobado. Si sacas menos, en vez de directamente no darte el sello, lo que se va a hacer es revisar en cada uno de los casos por qué ha sido. Porque puede ser que, como bien ha dicho Amaya, haya datos que... Uy, a ver. Hola Soy María, yo. ¿estás de vuelta? Soy yo. Ah, vale. Genial. Eso, que si se saca en torno a 4 puntos, se mira, imaginaros que eso, como no lo tenía enfrente, lo estaba perdiendo. Si se saca, por ejemplo, de los 6 principios, en 5 se saca más de 5 puntos y en uno se saca 4, se mira, pero normalmente eso suele ser más un tema de pues, o que no ha rellenado algo bien, o si lo ha rellenado bien, pues igual darle un pequeño margen para poder mejorar durante 1 año o 2 años. Si en algún bloque se sacan menos de 4 puntos, es cuando ya la Comisión de Auditoría Social se reunirá con esa empresa para analizar en concreto por qué no está cumpliendo ese principio, si ha sido una cuestión de cómo se ha rellenado o no, y en cada caso se va a analizar y se va a profundizar y se van a buscar otras herramientas para ver si se puede medir ese principio de otra forma y asegurarnos que realmente lo cumple. Porque la idea en realidad es que todos los proyectos que están dentro de REAS Euskadi deberían de aprobar, porque al final es que estás cumpliendo los 6 principios de la economía solidaria, que es a lo que te comprometes en el momento en el que entras en la red. Entonces lo que vamos a buscar continuamente es ¿no? que eso realmente se cumpla y que esto sea una herramienta que les ayude a visibilizarse y a ponerse en valor. Entonces, estás cambiándolo tú, ¿no, Javi? Vale, yo creo que si Amaya vuelve y ya nos dice más adelante
si se me ha olvidado algo, he metido la pata en algo. Indicadores en porcentaje, indicadores sin indicadores de listas, a ver. Yo creo que esto es que cómo son los indicadores, o sea, no... Ya, bueno. ¿Ha sido para adelante o ha sido para...? Para adelante, sí. ¿Sí? Vale. No sé, como tú quieras, Blanca, si quieres puedes intentarlo o si quieres... Sí, esto ya... Buah. Ya, Esto claro, es ya la no sabes lo que va a explicación que se decir. dio al inicio, pero esto ya lo veo un poco complicado. Vale. Bueno, Vale. yo le he escrito a Maya, no me responde, entonces, bueno, pues no sé si quieres lo podemos dejar Bueno, hasta pero yo aquí la creo que parte de Maya. básicamente a mí ha explicado casi todo, ¿eh? Es eso, que hay que aprobar todos los bloques y que si no se aprueba, antes de decidir suspender directamente, lo que vamos a hacer es analizar cada uno de los casos para asegurarnos que es así. Si alguna de las, vinculándolo con mercado social, si alguna de las entidades no consigue el sello, estamos planteando que no esté en el mercado social. Entonces Claro. ahí andamos, eso no está todavía cerrado, pero entendemos que tiene que haber ahí cierta vinculación. O igual dar 1 año o 2 años de margen de mejora, dependiendo de cómo lo suspenda. Entonces, bueno. Y la idea es eso, que estén vinculadas y que esto sea un sello de garantía, una certificación que demuestre que esos proyectos que están en el mercado social realmente cumplen con los criterios de la economía solidaria, ¿no? Y tienen ese valor agregado. Y yo creo que de auditoría social, ahí lo podemos dejar. Yo creo que no tiene muchas más No, hojas, tiene ¿no? esto, nada, Listo. pero yo creo que ya iba a terminar de Vale. explicar. Bueno, esto para que lo veáis, el sello tiene esta pinta, bueno, va a tener esta pinta. Cada año va a salir con el año, porque el sello se va a dar anualmente. Y luego con el CIF de cada uno de las entidades. Y listo. Vale, muy bien. Bueno, estos son como las cosas, ¿no? Un poquito que nos asustan. Realidad diversa, evaluación del... Es que así de Vale. repente por escrito, bueno, básicamente yo sé que ahí Amaya quería contar como qué cosas nos alertan, ¿no? Qué cosas vemos que pueden ser un riesgo y qué cosas vemos que tienen de bueno el sello. O sea, por un lado sí que nos damos cuenta que tanto el sello como la auditoría a veces, ¿no? Tenemos la sensación de estar, venga a pedir datos a las entidades, entonces sabemos que esto vuelve a generar pues cierta, a veces todo el mundo quiere el sello, pero igual el proceso puede costar un poco, ¿no? Y luego también nos damos cuenta que aunque pedimos mucho, muchas veces no sabemos muy bien cómo comunicarlo. La idea sí que es que con este sello, todo eso que se ha estado haciendo hasta ahora, que era muy interno y que no lo comunicábamos hacia afuera, pues que sea una forma de comunicarlo más fácil, ¿no? Y luego también que es muy difícil englobar en un solo sello y en una sola auditoría realidades tan diferentes que hay en REAS. O sea, en REAS tienes proyectos súper consolidados con más de 500 trabajadoras y tienes proyectos que acaban de ponerse en marcha, tienes proyectos de un montón de sectores económicos y eso también a la hora de desarrollar herramientas del mercado social es una realidad muy difícil. Porque si, por ejemplo, son todas, me lo invento, supermercados cooperativos, sería muy fácil decidir qué criterios tienen que tener para aprobar o no aprobar. Pero cuando dan servicios y productos tan distintos, tienen tamaños tan distintos, abarcan públicos tan distintos, es muy difícil conseguir esos datos. Entonces, bueno, sí sabemos que jugamos con esas limitaciones, pero bueno, sí que nos parece que, pues que continuamente se están revisando y actualizando estos indicadores y como bien ha dicho Amaya, no solamente en Euskadi, sino que hay un trabajo coordinado con todo el Estado, que es en todos los territorios se hace la auditoría social, que en el resto de territorios se llama balance, pero bueno, y de hecho se presentan también los datos a nivel estatal y que luego sí que hay pues eso, una apuesta porque esto sea una cosa útil que nos sirva para planificar y que esta certificación sirva también para, pues eso, para ponernos en valor, ¿no? Como sector. Y ahora sí, lista auditoría. Se acaba de llegar a Maya. Amaya, Blanca te ha cubierto bastante bien. Yo os acabo la presentación que me has mandado antes. Pero que, o sea, no me he enterado de que me había caído. Seguía hablando hasta que acabo de leer tu WhatsApp.
¿Qué me O sea, dices? sí, he llegado a esta diapositiva, de hecho, yo conmigo misma. Qué desastre. Pues no Bueno, sé qué pues habrá pasado. más o menos, Pero- Amaya, esta diapositiva sí la he defendido mejor. Igual hay alguna anterior que no tenía mucha idea de qué tenía que decir. No me extraña. Vale, es que ricasco, Blanca. Eso he contado que pintaba tener el sello. Lo que no sabía muy bien era explicar esto, la línea esta de 0 a 10 puntos. Vale, estos son que los indicadores de porcentaje, digamos, pues se van a evaluar por umbrales. O sea, si tú has sacado menos de un 40% en un indicador, o sea, no en todos los indicadores, sino que cada indicador va a tener su propio umbral, pues el 20-60, el 40-50, depende. Entonces, en este caso, si en los de 40-60, si has sacado un 30% en el indicador, tendrás 0 puntos, si has sacado un 50% tendrás 5 puntos y si has sacado más de un 60%, es decir, un 70, un 80, 90, sea cual sea, tendrás 10 puntos en la nota, digamos, de ese indicador concreto. Vale. Lo que tú quieres, Amaya. Blanca te ha cubierto bastante bien. Hemos saltado estas 2 diapositivas, pero ya hemos ido hacia el final. Entonces, si quieres, recuperamos donde estabas o Vale, no. no, o sea, estas diapos en realidad son las maneras en las que se puntúa cada indicador, pero bueno, es algo en realidad muy concreto y tampoco creo que... Vale. Sí, un poco como ha dicho Amaya, si alguna de vosotras tenéis interés por generar alguna herramienta de este tipo, escribidnos y ya os damos una información mucho más detallada de cada una de las herramientas. Vale, muy bien. Oye, pues Amaya, es que ricasco, muchas gracias por tu presentación. Te confieso que a mí me ha resultado muy cercana a mí y a varios de los que estamos en el grupo porque venimos de pilotar el SASA hace unas semanas ahí en Piura y mucho de lo que decías nos suena muy cercano, muy familiar porque es lo que estamos trabajando ahora, que después de Álvaro Genial. lo comentaré. Así que muy bien, ricasco. Vale, es que ricasco. Álvaro, ¿sigues? Hola, gracias Javi. Muy buenos días. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Les hablo desde una zona rural. Seguramente va a haber sonido de fondo, pero bueno, espero no tener interrupciones en internet. Les comparto la presentación. La voy a abrir primero. Eso. A ver si lo logro. Ahí se ve. Estamos viendo tu PowerPoint, pero no la presentación. Yo la estoy viendo acá, no sé por qué. Claro, es por lo que comentaba al principio de... ¿Qué es que presente yo por ti, Álvaro? Oh, ya. Creo que aquí sí. Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Sí, ahora Bueno. perfecto. Perfecto. Bien, les voy a compartir como un proceso que hemos venido trabajando en la red Comparte, de la que hacen parte 16 centros sociales que acompañan muchas iniciativas de producción agroecológica en muchos territorios, en 11 países en América Latina. Muchas de estas organizaciones pues hacen una producción agroecológica, básicamente productos agropecuarios. Estos sistemas participativos de garantía, si bien pues se han venido desarrollando mucho en América Latina, en Europa, sí tienen unos aspectos importantes que surge como desde iniciativas muy locales. Ahora como un marco muy general de lo que son las certificaciones en general y donde aparecen los sistemas participativos de garantías como una forma de avalar que realmente los productos sí tienen una base de producción agroecológica, una base de producción orgánica o que no tienen el uso de productos de síntesis química.
¿Cuál es el propósito de un SPG realmente? Es tratar de promover y posesionar pues, productos agroecológicos, que son mecanismos de confianza que se generan desde los mismos productores y consumidores para garantizar que realmente un producto sí tiene unas condiciones de producción orgánica o agroecológica. Y es importante pensar que es un sistema, no solamente es un certificado, sino la creación de un sistema que avala precisamente la producción, unas normas, unos procedimientos. Entonces, el SPG realmente es una metodología, es una herramienta para tratar de, uno, escalar la agroecología, por un lado, como hacia afuera, escalar procesos agroecológicos a nivel de parcelas, a nivel de la producción, pero también a nivel de consumo. Y en particular, generar pues, un consumo responsable, un consumo crítico y conocedor de aspectos de los principios de la agroecología y los beneficios en el consumo. Realmente los sistemas participativos de garantía son más ejercicios pedagógicos para tratar de multiplicar, ampliar la escala de la agroecología a nivel de la producción, pero también a nivel del consumo. No solamente el consumo, el autoconsumo basado en seguridad y soberanía alimentaria para las familias que producen, sino también para consumidores. Y ahí la importancia de los SPGs conectados con los mercados locales. Nosotros hemos venido haciendo un ejercicio hace unos 3 años, cuando empezamos a trabajar el diseño del SPG, y es que, bueno, no, lo primero es que, bueno, los países sí tienen una normatividad, algunos tienen política pública de certificaciones e inclusive de SPGs. Hay algunos países como el caso de Perú, Bolivia, tienen su propia política para el diseño de SPGs. Pero para nosotros es muy importante que el diseño sea, o el desarrollo de los SPGs sean diseñados por las mismas organizaciones a nivel local. Si bien hay unos elementos generales, sí nos parece muy importante el diseño de una estructura organizativa, de una normatividad y unos procedimientos muy ajustados a los contextos locales. Nosotros lo que hicimos cuando nos decidimos emprender esta tarea por el diseño de SPGs es, bueno, hacer unos pilotajes, tal como lo hemos visto, lo hemos hecho con el SASA, que nos va a comentar Javi más adelante. Iniciamos un proceso de pilotajes, de ver, bueno, cuáles son las condiciones para el desarrollo de SPG en diferentes regiones con contextos sociales, políticos, culturales distintos. De los 11 países se decidió desarrollar 3 pilotajes, ¿no? En Guatemala, en la región de Quetzaltenango, en Colombia, en la región en el sur, en la frontera con Ecuador, en Nariño, y en Paraguay, en la región de San Ignacio, Guazú, donde realmente había ya ciertas condiciones. Yo creo que eso es importante, que hay un proceso de acompañamiento, un proceso ya con un recorrido histórico de la agroecología, con organizaciones productoras. Y eso es importante. Digamos que el SPG llega a tratar de consolidar procesos agroecológicos. Entonces, sí era importante que, previo al desarrollo del SPG, sí tuviera un antecedente importante de desarrollo de la agroecología. Entonces, iniciamos este proceso de pilotajes hace 3 años y hace 1 año y medio ya, luego de diseñar como unos procedimientos generales, un marco general de un SPG de la red Comparte, empezamos a implementarlo con sus propias características. Digamos que hay un marco general, pero cada país, cada región con sus propias características sociales, económicas, lo implementa, ¿cierto? Cada uno tiene su particularidad. Estamos en unas primeras fases ya de implementación luego de 1 año y medio. Lo que sí es importante, antes de adentrarme como en el tema ya específico del SPG, es como los tipos de certificación que se da en el mundo, de las certificaciones, porque son muchos tipos de certificación, y de dónde se ancla, digamos, dónde surgen los SPGs, los sistemas participativos de garantías. Uno es que, primero, hay una certificación de primera parte, certificaciones que son los mismos productores lo que avalan, mediante una carta. Yo hago producción agroecológica, yo hago producción orgánica, o yo hago cierto tipo de producción, conservadores de aves o conservadores de bosques, y yo como productor garantizo. Eso es una certificación de primera parte. De segunda parte es que alguien, que puede ser un comprador
verifique directamente que el producto tiene unos procedimientos que avalan una calidad de un producto, ¿cierto? Es eso de segunda parte. Yo soy el comprador, voy, reviso que realmente sí cumple, digamos, con ciertos requisitos y doy el aval y yo consumo o compro ese producto, ¿cierto? La de tercera parte, que es una que está muy generalizada, es, y que todos los países tienen, digamos, una normatividad de certificación, las más conocidas, digamos, en el mundo, son las normas HAS japonesas o las normas IFOAN europeas o las normas NOP en Estados Unidos. Y esa es la garantía, pues, del cumplimiento de unas normas establecidas por una entidad profesional. Entonces, hay una intermediación entre esas normas nacionales, una entidad certificadora acreditada, que es la que hace certificación, o sea, un tercero que garantiza que esas normas de unas políticas nacionales se cumplan a nivel de los productores. Y para eso hay que pagar. El productor tiene que pagar, es el productor, no el consumidor, es el productor el que paga realmente esa certificación. Y eso tiene un procedimiento, ¿verdad? Pero le cuesta al productor económicamente realizarlo. Y además, no solamente el costo de la certificación, sino la implementación de las normas que se establecen. O sea, que normalmente esas normas no surgen en el país donde se implementan, sino surgen en otros países, en otros contextos sociales y culturales distintos y económicos. Y un tercero, la participativa, es donde nos ubicamos nosotros. No solamente son los productores que avalan, sino también otros actores, consumidores, ONGs, instituciones educativas, etcétera, que establecen un sistema propio de verificación. Nosotros nos ubicamos ahí, en un sistema, construir un sistema propio de verificación que no solamente estén los productores, sino también otras entidades, entre ellos consumidores organizados. Entonces nos ubicamos allí como en el sistemas, en un sistema más participativo. Ahora, existen muchos tipos de certificación. No solamente existe la certificación orgánica, existe certificaciones de especialidad tradicional garantizada, una denominación de origen controlada, indicación de origen protegido, orgánica, muchos tipos de cualidades de producto, cantidad. Y también existen muchos sellos. A veces el mercado resulta confundido por la cantidad de sellos sobre los productos y el tipo de certificaciones que existen. De hecho, podemos ver en el mundo también muchos tipos de certificación participativos. En la India, Nueva Zelanda, Brasil. Bueno, el de Brasil ha sido una experiencia referente en América Latina. La red Ecovida, que es muy potente, que ha ayudado realmente a escalar la agroecología y a vincular la agroecología con los mercados locales, inclusive con mercados institucionales. Y ha sido un referente para el desarrollo de SPGs en América Latina. Entonces encontramos diferentes tipos de sellos ya ubicados en los SPGs, muchos tipos, de acuerdo a la región, de acuerdo al país. ¿Por qué empezamos a trabajar nosotros SPGs con un control, digamos, autónomo, como sistema propio? Porque, bueno, hemos venido trabajando durante mucho tiempo con certificación de tercera parte para exportación de productos tipo café, cacao, etc. Pero también identificamos que esa certificación de tercera parte para mercados locales realmente no tiene mucho sentido, por lo menos aquí en América Latina. Si yo fuera a exportar un producto, realmente el país haciendo exporto, para poner ese producto como orgánico sí voy a necesitar un tercero, pero para mercados locales no. Entonces, creo que ahí es donde tienen mucho más sentido los SPGs. Lo que nosotros encontramos es esta certificación de tercera parte. Uno es que muchas veces son metodologías inadecuadas, son poco flexibles y demasiado burocráticas, y sobre todo que son normas que son establecidos fuera del contexto de los productores, ¿cierto? A veces muy costosas de establecer. Hay una tendencia de los agricultores y consumidores de un tercer actor externo que presta el servicio, y eso tiene su costo. Puede ser un costo para un productor aquí de 3.000 euros, y para una organización puede llegar a 8.000 euros la certificación de la producción agroecológica, una producción ecológica de sus parcelas, por ejemplo. Y esa certificación
es para un solo producto, ¿cierto? Que también es una diferencia notable con la certificación de garantías, de certificación participativa, porque la certificación participativa lo hace a la parcela, o sea, incluye todos los productos. El caso de tercera parte solamente incluye un producto, bueno, el que le está pagando el aval. Y otro elemento importante, digamos, que diferencia de la certificación de tercera parte con la participativa es que no se involucra el consumidor de los procesos de generación de confianza. Para nosotros es un elemento clave, digamos, involucrar al consumidor, consumidora en los procesos de aval. Es lo que más genera confianza, que vaya, conozca la parcela y tenga una relación muy directa con el productor. De hecho, para nosotros el productor no solamente lo ubicamos a una escala de productor, sino que también es un consumidor. Aquí en Colombia lo llamamos como prosumidor, porque también él consume los propios productos de la parcela o de otros productores y productoras. Y una cosa que es bastante chocante en la certificación de tercera parte son los procedimientos de inspección, la manera en cómo se hace la inspección en las parcelas, que hemos visto en muchos casos son de carácter autoritario, muy vertical, muy normativo, y eso choca con las realidades de las comunidades. Esa es Luna. Y bueno, ya hemos dicho que son normas que no están adecuadas a la realidad económica, social y cultural. Entonces, nos ubicamos en las certificaciones participativas como un conjunto de procedimientos a través de observaciones, registros, análisis en las parcelas, desarrollado con el fin de garantizar que cierto producto o procesos o servicio poseen algún diferencial. Esa definición no dista de lo que es una certificación de tercera parte, pero también la certificación participativa, y esto complementa la anterior, es un proceso de generación de credibilidad, ¿cierto? Que supone la participación solidaria de todos los interesados en asegurar la calidad de un producto final. En este caso, para nosotros, productos agroecológicos. Repito, es un sistema donde para ese aval involucrar a los consumidores y las consumidoras es fundamental, ¿no? Entonces, más allá de un proceso de certificación, yo creo que es importante resaltar que los SPGs, uno, es un proceso que trata de fortalecer los procesos productivos. Cuando se hacen los procedimientos para darle el aval, hay que levantar una información de la parcela. Y con base en esa información de la parcela, hay que generar un plan de mejora. Y eso lo que busca es mejorar los procesos productivos. Por otro lado, pues es un proceso social, con el reconocimiento no solamente del trabajo del agricultor, de las agricultoras, sino también la relación campo-ciudad y la relación con los consumidores y las consumidoras. Es un proceso económico y fundamentalmente de economía social y solidaria, puesto que está muy relacionado con la gestión de circuitos cortos de comercialización con productos de kilómetro cero y fundamentalmente con estrategias de seguridad y soberanía alimentaria o de autonomía alimentaria, tratando de generar un mayor desarrollo del potencial de la biodiversidad local y también de patrimonios gastronómicos. También hay un proceso político porque se basa fundamentalmente en el posicionamiento de la agroecología como un proceso político, ¿cierto? Pero también porque surge el diseño del SPG de las mismas organizaciones que ya están establecidas en el territorio. Más adelante explico el tema. No es generar procesos organizativos paralelos, sino tratar de que los procesos que ya existen se involucren en los SPGs o hagan parte del proceso organizativo, la estructura organizativa del SPG. Y son procesos culturales, porque pone la vida en el centro, tal como lo ubica la economía social y solidaria. La agroecología también tiene ese principio de colocar la vida en toda su integridad en el centro, ¿cierto? Bueno, y también es un nuevo orden, un nuevo comportamiento, buscan nuevos comportamientos relacionales con la comunidad, nuevo etos relacional en términos de consumo. ¿Por qué un SPG? Pues porque reivindica los principios filosóficos de la agroecología. La normatividad, por decirlo así, entre comillas, que está en el SPG,
para darle el aval de confianza, pues está basado en los principios de la producción agroecológica. Fomenta la producción a pequeña escala, digamos, a escala local, conservando los bienes de la naturaleza. Desarrolla un sentido de responsabilidad entre productores y consumidores, una relación mucho más estrecha, mucho más familiar, mucho más comunitaria, más comunal. Y le pone rostro, normalmente el mercado son una cantidad de rostros anónimos. Aquí le ponemos rostro, digamos, a esa relación. Facilita intercambio de conocimiento, muy importante en la agroecología. Ese compartir conocimiento no solamente en productores, sino también con instituciones, con conocimiento científico y el conocimiento tradicional. Estimula y mejora la sostenibilidad de producción agroecológica y apoya el desarrollo, y esto es muy importante, de redes de economía social y solidaria. En los SPGs que hemos conocido, bueno, se articulan cantidad de mercados. Por ejemplo, aquí en Colombia, en el Valle del Cauca, el SPG articula alrededor de 18 mercados agroecológicos en el que están obviamente involucrados una cantidad de organizaciones campesinas. Entonces, sí trata de apoyar redes de economía social y solidaria, y obviamente esto es muy importante para el desarrollo de circuitos económicos solidarios. Se basa, como en casi todos los avales o todas las certificaciones, en unos principios, ¿cierto? En unos principios universales: la participación, la visión compartida, la transparencia, la confianza. Otros que recomiendan otras redes de economía, de SPGs, por ejemplo, la brasileña, descentralización, la conformación de redes como un ejercicio pedagógico, la ecuación de pequeña producción familiar, bueno, y lo que hemos dicho, las organizaciones de base. Pues hay unos principios, como lo comentaban las compañeras ahora. ¿Cómo verificamos realmente esos principios? A través de unos procedimientos, ¿cierto? Nosotros como Comparte tenemos unos rasgos. Nosotros estamos con el SPG también verificando que realmente se está cumpliendo uno de los rasgos de la construcción de alternativas al desarrollo, y es el empleo justo, de forma justa y sostenible de los bienes de la naturaleza, y ahí es donde está ubicada los productos agroecológicos. Esto es el sello que hemos venido diseñando. Las parcelas que cumplan con los requisitos adquieren este sello, sello de producción, sello de agroecológico de confianza, Red Comparte. Como en una estructura básica del SPG, parte de un núcleo local, es un grupo de vecindad, 5, 10, 15 familias que tienen cercanía, que pueden tener contacto fácil, conforman un núcleo local. Es la célula, digamos, del SPG. Se vuelve como la base de la organización para intercambiar conocimientos, visitas, mingas, etcétera. El núcleo local es la base de la organización del SPG. Luego varios núcleos locales, como lo estamos desarrollando en los 3 países, varios núcleos locales conforman un núcleo regional. En este momento, bueno, hemos dado el año pasado impulso a muchos núcleos locales en las 3 regiones. Ahora estamos este año formalizando los núcleos regionales. Cada núcleo, cada instancia organizativa obviamente tiene unas funciones, y posteriormente estaríamos conformando pues el equipo a nivel de red internacional. Los núcleos tienen unas comisiones, por ejemplo, una comisión técnica encargada de hacer seguimiento y de definir los avales. También existen comisiones pedagógicas, comisiones de comercialización. Pues eso, en cada región se constituyen las comisiones que se requieran para jalonar el proceso de SPG. Visto un poco más complejo es que en un país o en una región, por ejemplo, un municipio, puede existir varios núcleos locales, ¿no? Varios núcleos locales conforman un núcleo regional. Pues, en un municipio se conforman estos núcleos locales y un núcleo regional. Otro municipio conforma núcleos locales y un núcleo regional. Otro municipio conforma un núcleo o una provincia, etcétera. Varios núcleos locales de 10, 15, 20 familias productoras, y entre ellos conforman un núcleo regional. Esos núcleos regionales
deben conformar un núcleo nacional. Y varios núcleos nacionales, como lo estamos desarrollando, los 3 países, y esperamos que nuevos otros centros puedan vincularse, puedan crear este mismo diseño organizativo. Entre esos núcleos regionales estamos constituyendo el núcleo de red o el núcleo de... Este es un núcleo regional, otro núcleo, perdón, núcleo nacional. Varios núcleos nacionales conforman el núcleo de red. Digamos, como en esos desafíos estamos en este momento. ¿Cómo es el proceso de otorgamiento de un aval de confianza? Pues uno es una solicitud, es autónomo, no es obligatorio. Las familias se acercan o una organización hacen la solicitud de hacer parte del sistema participativo de garantías. El equipo técnico, ya sea el núcleo local o el núcleo regional, hacen las visitas a las parcelas. Hay unos instrumentos que hemos diseñado para hacer levantamiento de la información a través de indicadores, otros a través de unas fichas de levantamiento de información. De esas fichas, bueno, muchos son técnicos o promotores agroecológicos campesinos que son parte inclusive de los mismos núcleos locales, quienes hacen las visitas. Estamos tratando de generar capacidades en las familias, sobre todo en los jóvenes, para que puedan desarrollar estas visitas técnicas. Somos como promotores campesinos agroecológicos. De esas visitas se generan información técnica, ¿cierto?, para la comisión técnica. La comisión técnica, de la cual hacen parte consumidores, hacen parte de instituciones locales, hacen parte también productores, recogen esta información y de acuerdo al reporte, digamos, de levantamiento de esta información, pues da las recomendaciones, plan de mejora de esa parcela y lo ubica como en un proceso de transición o de producción agroecológica. Depende de qué tanto esté cumpliendo, digamos, la normatividad que el SPG, de acuerdo a los principios agroecológicos, ha determinado. Luego la elaboración e implementación del plan de mejoras de la agroecología en la finca y la entrega de la certificación de confianza según sea el caso, si es orgánica en transición o agroecológica en transición o ya una certificación agroecológica. Estos son los avales, que se dan 2 tipos, uno en agroecológico, otro que no es agroecológico, pero está en camino, está en proceso de transición y que está implementando un plan de mejora que ha sido concertado con la comisión técnica. Y este certificado se aplicará obviamente a esos núcleos locales, pues por la comisión técnica. Ese certificado, ese aval, se da cada año. Cada año se deben hacer las visitas de esta comisión, se debe levantar la información, se deben dar también las pautas de mejora y esa certificación no solamente es para un solo producto, sino para todo lo que productos agrícolas o pecuarios que se produzcan en la parcela. También estamos en este momento desarrollando las bases para la producción de productos transformados con base en productos agroecológicos, que hemos visto que están llegando al mercado muchos productos transformados, mercados pues orgánicos, mercados agroecológicos, y es importante también tener unos procedimientos para dar un aval de certificación agroecológica. Bueno, esto es de manera muy resumida como los procesos de certificación o procesos de avales de confianza o SPGs comparte. Al final, lo que queremos es que todos en América Latina, por lo menos en la red comparte, podamos tener un único sello. Como hemos visto, como que cada país tiene su sello, cada región puede tener cada iniciativa de SPG tiene su sello. En este caso, como el plus que tiene este sello comparte es que vamos a compartir este único sello a nivel de América Latina. Muy bien, muchas gracias. Y aprovecho a propósito de las elecciones del domingo aquí en Colombia, que por primera vez históricamente en 200 años de vida republicana llegamos a un gobierno de izquierda progresista. Y la consigna es a vivir sabroso. Muchas gracias. Que el SPG sea también para vivir sabroso. Qué bonito cierre, Álvaro. Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena por lo de las elecciones, por la parte que te toca. Pues sí, bueno, Álvaro, gracias. Vamos bastante bien de tiempo, solo llevamos 4 minutos de retraso y además yo
porque voy a hacer quien da la última presentación, prometo ser muy rápido. Entonces, bueno, sin más demora, voy a compartir la presentación y voy a ello. Bueno, ya ven, ¿verdad? Nosotros, así como hace un momento Amaya ha presentado la auditoría social, nosotros estamos trabajando ahora en el sistema de auditoría socioambiental. Las siglas conforman SASA, que tiene mucho que ver con el vivir sabroso que nos comentaba ahora Álvaro. Y bueno, y así es como le hemos llamado la herramienta, ¿vale? Es una herramienta que esperemos que sirva para la construcción de circuitos económicos solidarios, que no olvidemos que por eso estamos en este foro en este momento, ¿verdad? Bueno, entonces voy a empezar comentando un poco el grupo de trabajo que lo he conformado, porque se ha conformado de esta manera precisamente por el modelo multiactor con el que trabajamos en Comparte, ¿verdad? Hemos sido un equipo muy multidisciplinar, conformado por Diana, Álvaro, Óscar, Yosune, María del Mar y yo mismo, fíjate que no me he puesto el último. Pero bueno, más que los nombres, yo lo que quería comentar es que somos personas con distintas competencias en nuestros entornos, ¿no? Diana es gerente de una empresa de economía social y solidaria, Álvaro es la secretaria ejecutiva del Comparte y es experto en agroecología, Óscar es coordinador del Comparte, Yosune Sáenz, que es profesora de la universidad y vicedecana, pues tiene todo ese conocimiento como más de la sistematización, mucho más académico y tal. Pues yo vengo de un trasfondo un poco más en comercialización, en cooperativa, y María del Mar Magallón, que ha sido exdirectora en una ONG, ¿no? Entonces aquí vemos como esas personas con distintas competencias que pues, trabajamos juntos para elaborar esta herramienta, ¿no? Una herramienta que esperemos que sirva para mostrar que las iniciativas hacen realidad los rasgos del desarrollo alternativo que defendemos en la red, ¿no? En REAS, igual voy a estar comparándome un poco durante la presentación porque hay muchas similitudes, ¿no? En REAS hablan de los principios de la economía social y solidaria, en Comparte hablamos de los rasgos del desarrollo alternativo que promovemos, ¿no? Que son bastante parecidos. Entonces hablamos de partir de lo local para construir alternativas económicas de mayor alcance territorial. Una construcción colectiva con el enfoque multiactor del que se hablaba ahora. Una perspectiva de feminista en equidad e igualdad de género. Creamos condiciones de trabajo dignas. Esta creo que es casi igual que la de REAS, ¿no? Generamos capacidades de participación, organización e incidencia para la construcción de autonomía. Recuperamos, conservamos y difundimos prácticas del cuidado de la casa común. Ya ven que esto de poner muchos apellidos, recuperan, conservan y difunden, es muy propio de la red. E incorporamos la diversidad biocultural y ponemos en práctica los saberes colectivos y ancestrales tradicionales. Esos logos que veis ahí son muy provisionales, es un borrador, entonces olvidaros de ellos, ¿vale? Porque como nuestra Amaya vea que los he proyectado aquí, igual me mata. No. Y luego, pues además de eso, esperemos que sirvan para hacer un ejercicio de transparencia, ¿no? Es de cara a actores externos de la red, pues sirve para rendir cuentas, ¿no? Y por supuesto, hacer esto de forma continuada, pues es una forma de autoevaluar la iniciativa, pues, y ver si se van dando los pasos que quiere la iniciativa dar. Bueno, somos conscientes de que nosotros, por mucho que queremos medir los rasgos, vamos a perder mucho por el camino, ¿verdad? Y es que esto es un ejercicio de síntesis. Nosotros sabemos que las iniciativas tienen una realidad muy grande, ¿no? O sea, las cosas que hacen son muy amplias, abarcan muchos aspectos de la vida del territorio y es algo que es muy difícil de medir. Por eso nosotros lo que queremos medir son los rasgos, porque los rasgos son solo una parte de toda esa realidad. Pero es que además sabemos que los indicadores no dejan de ser unos indicadores, ¿no? Te van a indicar el nivel de cumplimiento de los rasgos, pero también no va a ser completo. Entonces, bueno, somos conscientes, ¿no? De que por mucho que queramos profundizar en los indicadores, vamos a dejar mucho de lado. Y esto solamente es hacer conciencia de esto. Y los principios en los que se basa la herramienta, pues al igual que el SASA, al igual que la auditoría social, al igual que el SPG, al igual que el ejercicio que ha hecho Amaya ahora mismo, ¿no? Que ha dejado la presentación a medias, la ha dejado a Blanca porque confiaba plenamente en ella. El SASA también pues se basa en el mismo, ¿no? En la confianza. No es que un externo venga a hacer una auditoría de la iniciativa, sino que internamente, a nivel red, es que generamos este ejercicio de auditoría, ¿no? Y además, pues una auditoría voluntaria. Quien quiera participar, participa. Lo único que pedimos es un compromiso de que aquellos que vayan a participar, porque todavía no hemos empezado, empezaremos el año que viene,
se comprometan a participar durante 4 años, que una participación de un solo año no sirve de nada ni a la iniciativa, ni a la red, ni a nadie, ¿verdad? Solo es una pérdida de tiempo. ¿Qué características resaltamos de la herramienta? Pues que se orienta a las iniciativas económico-productivas que acompañan los centros. Y digo esto porque, bueno, la red Comparte tiene como varios niveles, ¿no? Pero se basa a nivel territorial. Hay un centro social que es como centro social que lo que hace es acompañar a distintas iniciativas económico-productivas, ¿no? Entonces, la herramienta es para las iniciativas, no es para el centro social. Bueno, hay un formato universal, por mucho que, al igual que en REAS, también en Comparte hay una diversidad enorme de cadenas de valor, de tipos de productos, de tamaños, de años de ejercicio. Bueno, pues queremos que sea un formato igual para todos. Abarca, obviamente, todas las fases del ciclo económico completo, ¿no? En Comparte siempre buscamos que las iniciativas traten de abarcar lo máximo posible del ciclo económico completo, que no se queden, por ejemplo, solamente en la producción, solamente en la financiación, sino que traten de incorporarlo todo para así tener un mayor control en la cadena de valor, ¿no? Y por mucho que queremos medir todo eso, queremos que sea una herramienta sencilla, que permita que las iniciativas lo rellenen anualmente de forma ágil, sin que les suponga algo muy pesado y que les aporte más del tiempo que les exige, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la lógica que seguimos en el SASA? Un grafiquito muy sencillo y luego voy al ejemplo. ¿Qué queremos valorar? Los rasgos. ¿Sobre qué elementos queremos indagar? Las categorías, ¿no? Es decir, lo que hacemos es un rasgo, por ejemplo, bueno, ahora voy al ejemplo. Un rasgo lo dividimos en una serie de categorías. Las categorías las respondemos con preguntas a través de indicadores, y esos indicadores la idea es poder valorarlos al final, y esto, la idea es que sea todo un ciclo, ¿no? Que después de la valoración y hacer todo el ejercicio, pues podamos pensar igual en repensar estos rasgos o ir cambiando la herramienta, ¿no? Somos conscientes de que es algo que va a ser muy vivo, va a ir cambiando. Y desde REAS, que llevan 10 años haciendo esto, también nos han dicho que es un cambio casi constante, con la parte negativa de que al cambiar algún indicador o al cambiar alguna pregunta, pierdes comparabilidad de un año a otro, ¿verdad? Bueno, entonces, el ejemplo que os quería poner, pues solamente pues, para entender mejor esa lógica, ¿no? Pues es que, por ejemplo, el rasgo 3, que habla de las perspectivas feministas que promueven la equidad de género, ¿no? Esto se divide en una serie de categorías, que les hemos puesto estas 3. Cultura por equidad, empoderamiento económico de las mujeres e impulso de su participación en la gestión. Bueno, por quedarme con una de ellas, la cultura por equidad se subdivide luego en 3 preguntas, ¿no? ¿Promueve la iniciativa una cultura de equidad en los procesos económico-productivos? ¿Favorece la iniciativa del empoderamiento? ¿Se promueve un liderazgo en cargos de representación? Bueno, y entonces, de alguna forma, respondiendo a esas 3 preguntas, se cumple digamos, respondes a si hay una cultura por equidad y, por tanto, respondes al rasgo, ¿no? Y cada una de estas preguntas se subdivide, a su vez, en una serie de indicadores, que puede ser, pues, por ejemplo, si el porcentaje de incremento neto de socias con respecto al incremento neto de socios, ¿no? Comparando. Número de horas anuales en formación. Bueno, y aquí hay indicadores que son de distintos tipos, ¿no? Como decía Amaya antes, pues hay algunos que son de sí y no. Hay algunos, por ejemplo, el recuadro azulito ese es un desplegable que te da distintos estados en los que se encuentra la organización productora, ¿no? Y así, entonces distintos tipos de indicadores también. Y luego, por último, el último paso que tendríamos que hacer es valorarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí, el número de alianzas con agentes feministas u organizaciones de mujeres. Decimos que hay 89. Bueno, ¿y esto qué? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué? Entonces, la idea es poder ponderar las respuestas del 1 al 5 y eso nos dará una valoración que se acaba plasmando finalmente en un gráfico de ameba, un gráfico de araña, un gráfico de radar. Ya he escuchado llamar a esto de 1000 formas distintas, pero lo que queremos es que sea un gráfico en el que se represente un poco de un solo vistazo, digamos, el estado de la organización, ¿no? Valorando las respuestas del 1 al 5, pues al final acabaría, y luego ponderando también el peso de cada indicador dentro del rasgo, pues acabaríamos teniendo que cada organización pues, tiene una puntuación del 0 al 5, o del 1 al 5 más bien, en cada rasgo. Y esto, pues eso, luego, cumplimentando anualmente la herramienta, pues te va a permitir ver cómo el gráfico va aumentando, si todo va bien, va aumentando de tamaño, ¿no? Bueno,
Y luego, por contar un poco el proceso, empezamos nosotros en 2021, se conformó el grupo este que os hablaba antes, y esto fue más o menos en abril del 2021, a raíz de una demanda, una propuesta de la Asamblea, y de abril a noviembre del 21 se trabajó en un marco general, ¿no? Con unos indicadores, con unos principios, unos objetivos, más o menos lo que os he contado ahora, pero obviamente mucho más explicado. Y así. Y entonces resulta que luego, final, en la asamblea de principios de este año, se llegó a la conclusión de que convenía hacer una revisión de los rasgos, que son rasgos que se habían definido hace muchos años. Y entonces esta revisión de los rasgos ha supuesto también una actualización de los indicadores, que hemos terminado de hacerlo ahora en mayo, volcando todos los indicadores y todos los principios a un Excel, que finalmente se ha pilotado en las últimas semanas ahí en Piura, con muchas de las personas que están en la llamada, como decía antes. Entonces, bueno, ahora nos queda en la asamblea de julio, dentro de un par de semanas, en Buga, validaremos la herramienta para en noviembre hacer un primer monitoreo y finalmente en el año 2023 hacer ya el primer levantamiento masivo de información con las formaciones que se requieran en terreno y demás. Bueno, y luego al comentar también que además de hacer los pilotajes con las distintas iniciativas, se ha pedido un contraste de actores externos, ¿no? Como decía al principio, en base al modelo multiactor, pues hemos preguntado a distintas universidades, inversores y empresas que son de una forma u otra pues, aliadas de la red. Y hasta aquí mi presentación. Como decía, iba a ser rápido y conciso. Espero no haber aburrido a nadie. Y conmigo pues, terminamos las 4 presentaciones que habíamos preparado para el día de hoy. Salvo que Álvaro, Amaya o Blanca quiera añadir algo, es turno de preguntas, de sugerencias para quien se haya quedado con ganas de algo. Micrófono, Blanca. Si alguna le da por participar a viva voz, puede escribirlo por el chat, sin problema. Sí. Sí. De todas formas, también puede ser que lo hayamos explicado todo muy bien y no hayan quedado dudas. Y de todas formas, la llamada de hoy la vamos a subir a la plataforma. Quien no esté registrado en la plataforma nos lo puede pedir, le podemos dar el enlace por fuera y ahí también se puede generar una conversación por si a alguien le surge una respuesta, una pregunta más tarde. Bueno, pues entonces tampoco es cuestión de... Javier, no, un comentario así general y me parece como muy clave entender que son procesos como muy complementarios y que el SASA, que es mucho más amplio, digamos, como para nosotros, como la verificación que los rasgos de desarrollo alternativo sí están presentes en el ADN de las organizaciones y organizaciones de la economía social y solidaria, o paralelas con todo el sistema de auditoría, pues ver que los principios de la economía social y solidaria sí están implicados en el ADN de la gestión de las organizaciones fundamentales. Y para nosotros los SPGs, como ver que realmente la agroecología, con todos sus principios, sí está siendo implementada en los procesos de producción. Yo creo que son elementos complementarios que yo creo que le van dando cuerpo a mercado social o a los circuitos económicos solidarios e interculturales. Yo creo que tenemos una base, un camino recorrido, una experiencia ya en terreno que yo creo que va configurando ya o hay pasos importantes en la configuración, por lo menos para América Latina, de los circuitos económicos solidarios. Yo creo que ayudan mucho como ejercicio pedagógico, porque lo que vemos aquí es que no son normativas rígidas, sino que son herramientas precisamente para fortalecer la economía social y solidaria, para fortalecer la agroecología y en especial para generar un consumo crítico, ¿cierto? A partir de una cualidad de unos productos, unos servicios, etc. Entonces yo creo que el sentido de lo que nosotros hemos hecho como el levantamiento de una información
que llamamos lectura estratégica del territorio tiene mucho sentido en la ruta de entender el territorio como un espacio donde hay muchas potencialidades para el desarrollo de los SES y verificar que existen muchas más iniciativas de economía social y solidaria o de producción agroecológica también, muchas más allá que las que hemos venido nosotros acompañando. Entonces yo creo que estas herramientas son muy útiles, son complementarias precisamente para darle cuerpo a los circuitos económicos solidarios, a los mercados sociales. Gracias, Álvaro. Hola. José Luis. Sí, Adelante. sí, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas. Yo quería, bueno, saludar a todos los compañeros que están ahorita en la sala y quería más bien hacer algunas preguntas, principalmente con el SPG, que es un tema que nos interesa también, ¿no? Bueno, y de acuerdo con lo que dice Álvaro, ¿no? El SASA y el SPG son dos procesos que se complementan, mientras con el SASA medimos los rasgos del desarrollo alternativo. Con el SPG vamos a medir qué tanto los procesos de economía social y solidaria y de agroecología se vienen implementando en las iniciativas, ¿no? Y en el tema del SPG, yo quería preguntarle a Álvaro que sí es cierto que en algunos países como el nuestro tenemos una normativa que va orientada precisamente en este tema del sistema de garantías, participativo de garantías, ¿no? Y es una normativa nueva que tiene hace un poco más de un año de aprobada y puesta en vigencia, pero que es un proceso casi muy similar a una certificación de tercera parte, ¿no? Y la certificación de tercera parte, como es conocido, se usa para fines de exportación, ¿no? En algunos años anteriores, en algunas zonas del país, de Perú, se utilizaba un SPG más basado en la confianza, ¿no? Con participación de actores locales, principalmente organizaciones de productores, que basados en la confianza, bueno, se avalaba y se daba esta certificación que permitía a los productores comercializar su producción con este tipo de certificación en los mercados locales y regionales, ¿no? Con esta nueva normativa, la cosa se vuelve mucho más exigente, más burocrática y costosa para el productor, y el procedimiento es casi similar a una certificación de tercera parte. Entonces ahí como que se complejiza la cosa para nosotros. Y mirando lo que Álvaro plantea, es un sistema más basado con participación de los mismos productores, los consumidores, que era la figura similar que teníamos nosotros antes de esta normativa, ¿ya? Y decía, en el esquema que plantea Álvaro, la organización básica es el núcleo local y que luego se puede integrar a un núcleo regional. La pregunta era si es que estos núcleos locales son formados solo por familias o es que hay algunos otros actores que intervienen en esta organización, ¿no? Y lo otro es que si este proceso está promovido desde Comparte, sí, pues es cierto, pero lo podemos implementar independientemente de la normativa que tenemos en cada país. Y finalmente, este proceso va a terminar con el otorgamiento de un aval, ¿no? De un aval. Ese aval lo va a dar el Comparte, ¿sí? ¿Es así? ¿Entendí así? ¿No? Y bueno, es eso fundamentalmente, ¿no? Porque lo ha presentado Álvaro de una manera muy didáctica y muy interesante también, que fácil de implementar en nuestro territorio, ¿no? Gracias. Sí, José Luis, pues uno, Terminé. sí, José, de acuerdo, digamos, el SPG en tanto se institucionalice, deja de ser participativo. Digamos, cuando
lo institucional tiene un peso tan fuerte que no permite como que las organizaciones tengan su autonomía o se genere ese diálogo a nivel local, interinstitucional, y que el consumidor y el productor tenga una voz importante. Yo creo que pasa a ser lo que dices, más una certificación de segunda o de tercera parte. Eso pasa aquí en Colombia con alguna certificación de confianza, de SPG, que casi que la toma una institución, una universidad o una ONG y empieza a ser como protagonista. Cuando una institución empieza a hacer protagonismo en un SPG, pierde su cualidad participativa. Nosotros hemos querido como el SPG que guarde precisamente ese sentido de lo participativo y esté en manos de los productores y las productoras. Y caminar en algo que es muy complejo acá, es como organizar grupos de consumidores organizados que hagan parte del SPG. De los núcleos locales, para la pregunta que haces, se compone con grupo de productoras o productoras, familias productoras. Pero el núcleo regional es donde se articulan la institucionalidad. Por ejemplo, aquí en Nariño, en Colombia, hace parte, por ejemplo, grupos de universidad, grupos que hacen investigación en universidad, hacen parte de los núcleos locales, o el gobierno local, cuando hay gobiernos locales que hacen asistencia técnica o prestan asistencia técnica con principios de la agroecología, hacen parte de esos núcleos regionales, que son los que en parte prestan asesoría técnica. Pues ahí es donde el núcleo regional es el articulador y trata de ayudar el ejercicio de los núcleos locales. Pues, muchas de las comisiones técnicas, comisiones pedagógicas o comisiones de comercialización están en los núcleos regionales, ¿sí? Con respecto a lo que dice, si es posible desarrollarlo, es el sueño de nosotros, es lo que nosotros aspiramos, que ya se pueda implementar. Nosotros lo que hicimos con los 3 pilotajes fue un marco general, lo mínimo que se debe establecer a nivel organizativo, a nivel de normas, a nivel de procedimientos para diseñar el SPG a nivel de cada región. Entonces ya con eso se puede implementar en cualquier región y teniendo, digamos, como la aplicación de esa normativa general, ustedes pueden, digamos, a nivel local usar este sello, que sería lo ideal. Esto lo vamos a trabajar un poco ahora en el encuentro dentro de 15 días y buscando precisamente cómo escalar el SPG a nivel de la red. No nos quedemos solamente en Guatemala, Colombia y Paraguay, sino que lo que estamos viendo es que hay otros países que vienen trabajando SPG, el caso de Bolivia, que viene trabajando SPGs institucionales, pero cómo lo ajustamos también a los procedimientos nuestros. Gracias, José Luis. Seguimos conversando del tema. Gracias, Álvaro. Bueno, ya van a ser las 7. Salvo que alguien tenga alguna pregunta más, yo creo que lo podemos dejar aquí. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por su participación, por escuchar y por aportar los que han hablado. Así que, pues eso, muchas gracias, que terminen bien la semana y un gusto haberles tenido aquí. No, bien, muchas gracias, Maya, Blanca, compañeros, compañeras, gracias. Gracias a vosotras. Abrazo. Agur. Hasta pronto. Agur.